esta segunda clave de la mañana tiene por título así, escueto, el Espíritu Santo. Y cuando yo la he estado reflexionando, pensando en ella, me surgía una dificultad o una urgencia, ¿no? Y es que había un salto de gigante entre la primera charla, yo sabía ya de qué iba, no sabía cómo se iba a plantear, pero y esta segunda, porque el paso de afirmar que hay una dimensión espiritual en este mundo a afirmar que existe el Espíritu Santo como persona de la Santísima Trinidad, tercera persona de la Santísima Trinidad, es un salto de gigante, ¿no? Es un salto de gigante. Que existe una dimensión espiritual en el mundo es algo que podemos compartir, o sea, es un valor humano incluso, ¿no? Normalmente personas que no tengan fe, pero que tengan una cierta sensibilidad desde esas vías que Prado nos ha trazado, pueden llegar a afirmar con nosotros, ¿no?, en estas semillas que tenemos del verbo comunes, pues que es verdad que en el mundo hay una dimensión espiritual. Pero de ahí a la fe en el Espíritu Santo, repito, pues hay un salto, un paso de gigante, y yo lo que quisiera un poco, lo primero, quisiera como pararnos ante esta cuestión, ¿no? Y comprender esto que a mí me ha hecho pensar muchísimo. Por otro lado, otra cuestión que me ha hecho como impactos, ¿no?, es pensar que la plenitud de la vida cristiana se encuentra, ¿no?, en una vida en el Espíritu, ¿no? La vida cristiana encuentra su plenitud cuando uno vive la experiencia del Espíritu. Y entonces todavía mi urgencia era mayor, porque si lo primero era complejo, lo segundo era una exigencia. O sea, el cristiano tiene que entrar en esa experiencia del Espíritu para alcanzar la madurez. Y bueno, pues en definitiva, como preámbulo, pues que esto es una cuestión muy, muy urgente y muy importante, ¿no? Yo me sentía, pues sí, ante esta urgencia y ante la importancia de esta clave. Se dice, y es verdad, no es como una cuestión así como una frase común, que hay una dificultad en experimentar, en pensar al Espíritu, y que si bien tanto el Padre y el Hijo son dos personas de la Santísima Trinidad con las que más o menos podemos fácilmente entablar una relación, el Espíritu siempre es un misterio, un Dios oculto, un misterio que además ha quedado, lo decimos muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia, como en un segundo plano. Se ha tratado poco sobre él. Yo creo que hoy en día esto ya de todo no es muy verdad, pero bueno, quizá incluso en la forma práctica de vivir nuestra fe, pues yo pensaba que nosotros rezar en el sentido más positivo que tiene esta palabra, o sea, hablamos, ¿no? Hablamos bastante con Dios Padre y hablamos bastante con Jesucristo, pero no sé si vosotros habláis mucho con el Espíritu Santo, ¿no? Yo planteo, no lo sé, seguro que habrá gente que sí, y que bien, pero yo planteo esta cuestión, ¿no? ¿Y por qué esta dificultad, ¿no? ¿Por qué esta dificultad hacia el Espíritu Santo? Bueno, pues yo creo que esta dificultad hacia el Espíritu Santo se encuentra en una frase que yo he dicho, ¿no?, que el Espíritu va de la experiencia, ¿no? El Espíritu hace un camino que es parte de la experiencia, y para llegar a él hay que partir de la experiencia y llegar a la reflexión. Entonces, eso siempre nos es complicado, ¿no? Yo pensaba que cuando estudia filosofía, en los primeros siglos de la filosofía, todo el mundo estudia el objeto, las cosas que pensamos, no si son reales, si no, si el árbol es el árbol, que es las cosas que pensamos. Y la revolución copernicana en la filosofía fue cuando empezamos a pensar, ¿no?, pensar el pensamiento, ¿no? Bueno, pues aquí es un poco donde nos encontramos. El Espíritu Santo nos lleva a reflexionar, ¿no?, sobre la propia experiencia que ya vivimos como de una forma natural. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirad, que estamos finalizando la Pascua y hemos caminado estas semanas con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, con nosotros durante las Eucaristías.
Y en ella hay un hecho evidente, que es que los discípulos vivieron la experiencia pascual porque tuvieron una fortísima experiencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo fue la puerta que condujo a los discípulos a vivir la experiencia de resurrección y pues todo el dinamismo querigmático eclesial que surgió después de ello, ¿no? Los discípulos, los apóstoles, fueron inundados por la experiencia del Espíritu, que les llevó a un conocimiento verdadero de quién era Jesucristo, que Él estaba vivo, cuál era su verdadera identidad, se sintieron unidos a Él profundamente y eso les infundió en ellos un gran ardor apostólico. ¿Qué quiero decir? Pues que el Espíritu se manifiesta actuando, dinamizando, orientando la vida de los hombres hacia Cristo. Y por eso es compleja la reflexión sobre Él, porque Él nos puede pasar fácilmente desapercibido. De hecho, ¿no? Pues tengo que anunciaros que vivimos un cristianismo del Espíritu. Y si hoy estamos aquí todos nosotros es gracias al Espíritu, aunque nosotros no pensemos en ello y no lo sepamos y ni siquiera le tengamos en cuenta. Porque todo lo que hoy se da en la Iglesia, todo, absolutamente todo, en la Iglesia y en este mundo, es gracia y fruto de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu precede y por eso se nos puede pasar. Él es quien conduce a Cristo, nos desvela su identidad. Y por eso, por esta presencia que Él tiene como originante, fundante, precedente, puede ser, ¿no?, que en muchos casos Él quede oculto. Es como el que se encuentra con el río y se baña en él, pero nunca se pregunta dónde está el origen. Y nunca remonta el río para llegar al manantial. Pues un poco esto es la experiencia que nosotros tenemos de vida cristiana. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo, dice Pablo en la 1 Corintios 12:3. Y nosotros nos pasamos el día, gracias a Dios, diciendo el nombre de Jesús, reconociendo su identidad, y eso es gracias al Espíritu, aunque nosotros no nos demos cuenta de ello en ningún momento o no tengamos o no caigamos en la cuenta. Es como los cimientos de un edificio que quedan ocultos, se ve el esplendor, ¿no?, de la obra, pero no aquello que la sostiene. Es como el agua oculto, ¿no?, debajo de la tierra que da el verdor a los campos. Es la gravedad que lo sostiene todo y que origina y que da vida y por eso queda invisible, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que aquí viene quizás, y esta va a ser la clave de la charla, pues quizás es la dificultad del Espíritu y por otro lado es el modo como el Espíritu actúa. Y entonces, o entramos en esta, abrimos, hacemos conciencia, que nos lo decía Gonzalo anoche, tomamos conciencia de quién es Él para poder capacitarnos mejor, o si no, pues, bueno, pues Él seguirá obrando, aunque nosotros no, lo que pasa que a lo mejor más pobremente, más tenuemente, nosotros seremos menos conscientes de ello, y eso siempre es más empobrecedor. El Espíritu, por terminar esta primera reflexión, que es el gran agente de la Iglesia, queda oculto. ¿Por qué? Porque el Espíritu no se revela a sí mismo. El Espíritu revela al Hijo y nos lleva al Padre. No le interesa, no es su misión revelarse a sí mismo. Decimos en el credo, habló por los profetas, pero a Él no le oímos a los profetas. Y los profetas nos hablaron del Padre. ¿Os dais cuenta cómo este es el dinamismo de Él quedar oculto? Nos dispone para recibir al Verbo en la fe, pero no habla de sí. Por lo tanto, primera cosa, tenemos que hacer este ejercicio de la experiencia a la reflexión. Gracias a Dios, nosotros todos aquí somos cristianos, hemos recibido el bautismo, vivimos la fe. Todo eso es gracias al Espíritu. Entonces, si comprendemos esto, creo que nuestra vida cristiana ganará en frutos, ganará en fuerza y ganará en dinamismo, porque esa acción pequeña que ya está haciendo Él en nosotros será aún más fuerte.
Decía Simone Weil, ¿no? Una frase que yo he leído hace poco y me ha impactado un montón. La belleza, ¿no?, de amar al amado sin que él se dé cuenta. Dice así: la belleza de amar al amado sin que él se dé cuenta. Dice su frase, que no viene al caso, pero voy a decir por qué viene al caso. Dice: con Dios podemos hacerlo a través del ateísmo, ¿no? Es una frase muy fuerte. A mí me ha impactado un montón, yo dando vueltas. Vale, pero la belleza de amar al amado sin que se dé cuenta es muy bonita, pero la mayor belleza es que el amado se dé cuenta de que le amamos, ¿no? Entonces, es maravilloso pensar que el espíritu, ¿no?, la belleza de que el espíritu nos ama sin que nos demos cuenta es increíble, ¿no? Pero la mayor belleza es abrir los ojos y despertar y encontrarnos con él, y que este amor se haga comunión. Vale. Tenemos otra dificultad. Una que viene de él, ¿no?, de su naturaleza, de cómo actúa. Y otra dificultad es que nosotros, pues, podemos tener una idea más o menos fácil del Espíritu de Dios, que es distinto, según lo que yo estoy explicando, al Dios Espíritu Santo, ¿no? Y este va a ser el segundo paso. O sea, el pueblo judío, es un poco fundamentación del Antiguo Testamento, el pueblo judío sabía que Dios es espíritu, que no es material ni corporal, y fijaos, creo que de esta percepción de su condición espiritual, ¿no?, de que Dios es espiritual, completamente espiritual, puede también justificarse esa prohibición de la representación de Dios, porque lo espiritual no se puede representar, lo espiritual no tiene forma, no tiene imagen. Entonces querer representar a Dios es anular, negar su dimensión espiritual y reducirlo a una cosa de este mundo, ¿no? Quizá la idolatría también se puede ver desde esta perspectiva. Realmente, entonces, lo puramente trascendente es lo puramente espiritual, que es Dios, punto, ¿no? Entonces el pueblo judío, yo creo que sí que tenía esta idea de lo puramente espiritual, que por cierto, hago un paréntesis también, que no es tan evidente. O sea, San Agustín dice en sus confesiones que le costaba muchísimo comprender que Dios era absolutamente espiritual, y por eso su enganche con el mundo maniqueo durante tanto tiempo, ¿no? Pero, bueno, entonces, porque Dios es espíritu, ¿no?, en el Antiguo Testamento, las imágenes para hablar de él, pues es bonito pensarlo así, son imágenes o metáforas que intentan representar la imposibilidad de representar a Dios. Entonces Dios se manifiesta como fuego, como viento, que es inasible, dinámico, nosotros no podemos atraparlo, que es informe, no tiene una forma, no tiene unos límites, ¿no?, y que puede actuar en el interior del hombre, que percibe sus efectos pero que no puedes controlarlo o manejarlo externamente. Fijaos que desde esta perspectiva el pueblo judío comprendió que Dios, al ser espiritual, ¿no?, y porque era espiritual, no estaba separado de lo material. Esto es muy bonito, ¿no? O sea, porque Dios es espiritual, no está separado de lo material. ¿En qué sentido? Por lo que ha dicho Prado. ¿Por qué? Porque ya en lo material, ¿no?, se empieza a ver que hay una presencia de lo espiritual, que lo material no es todo, o que lo material requiere de otra dimensión que es lo espiritual. Este universo, que se empieza a ver que no es materia física solo, ¿no?, sino que está abierto por una dimensión espiritual, hace, ¿no?, gracias a este misterio se unen como dos realidades, esta visión del mundo y esta visión de Dios. Dios no está al margen del mundo por su condición espiritual, sino que está en lo profundo de él. Es lo que Prado nos habla desde una antropología, ¿no?, filosófica, podríamos decir. Esto lo podemos ir viendo desde una experiencia religiosa. Si existe Dios, es espiritual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está al margen de nosotros completamente? No, porque en realidad en este universo hay un trasfondo espiritual. Es verdad que este universo es un universo material, pero no solo material. Y entonces el trasfondo espiritual del universo material entronca con el Dios espiritual. En este sentido, me parece súper elocuente el paso del profeta Ezequiel en el capítulo 37 sobre los huesos secos. El profeta, ¿no?, es llevado
como a un gran valle que está todo lleno de huesos secos, huesos, cadáveres. Y Dios pide, ¿no?, que invoque al Espíritu, al profeta, para que vivifique esos cuerpos. Y entonces el profeta invoca al Espíritu y el Espíritu conforma esos huesos dispersos y hace personas, ¿no? Pero no tienen vida. ¿Por qué? Porque este mundo no es solo físico. Eran cuerpos hechos, pero estaban muertos. Y entonces, ¿tú crees que yo puedo revivir estos cuerpos muertos? Vuelve a invocar al Espíritu. Vuelve a invocar al Espíritu y el Espíritu vivifica esos cuerpos muertos. O por otro lado, también en este sentido, en cómo Dios, que es espiritual, no está al margen del mundo, que va comprendiendo el pueblo judío, y cómo el Espíritu es esta clave de unión, está también en el dinamismo liberador que empieza a descubrir también el pueblo de Israel de la acción de Dios sobre ellos. Dios nos ha prometido una esperanza. Este mundo, según está abierto a una esperanza, porque gime, está herido del dolor, de la muerte, de la injusticia, que nosotros no podemos liberarlo. Y esto solo puede ser una acción recreadora de Dios. Entonces, todas las misiones de los profetas liberadoras, el Espíritu de Dios me ha ungido, del profeta Isaías, me ha enviado a anunciar el año de gracia del Señor, hablan también de esta fuerza, ¿no?, de Dios espiritual que mueve al hombre y que mueve este mundo a una dimensión de esperanza, de cambio. En definitiva, en el pueblo de Israel, ¿no?, hay una fe, ¿no?, en una dimensión espiritual de Dios, en el Dios Espíritu o el Espíritu de Dios, y que tiene una acción vivificante, transformativa, creadora, que da hondura a este mundo, y que quizá pues es también como el puente, ¿no?, el puente entre lo que se ve, la realidad de este mundo, y Dios que está detrás de ella. Pero, hermanos, el paso, ¿no?, a la comprensión del Espíritu no como una fuerza de Dios ni como una energía, porque eso no es el Espíritu Santo, ¿no?, nos viene gracias a la plenitud de la revelación de Jesucristo. Y eso es una novedad de la revelación evangélica. El escándalo de Jesús está en que Él, siendo hombre, se hace igual a Dios. Jesús establece una comunión entre Él y el Padre, ¿no? Dice, somos uno. Por lo tanto, reconoce que son de la misma condición divina y a la vez reconoce que son dos personas distintas, dos seres distintos. Y Jesús, cuando va aguantando su marcha por otro lado, promete el Espíritu como aquel que viene a suplantar su ausencia. ¿Vale? ¿Comprendéis esto que digo, no? Jesús, por un lado, la pretensión de Jesús es que Él, siendo hombre, se hace igual a Dios, y Él habla del Padre y de Él como que están completamente unidos, pero no dice, mira, yo soy el Padre que ha venido a hablaros. No, Él es otro, no es el Padre. Él habla del Padre, pero dice, pero el Padre y yo somos lo mismo. Y luego cuando yo me voy, va a venir el Espíritu que viene en mi lugar. Por lo tanto, si viene en mi lugar, es lo mismo que yo, ¿no? Vale. Entonces, esto supone una ruptura con el monoteísmo judío. ¿Por qué? Claro, porque si hay Dios, solo puede ser uno, porque lo divino es simple, es único, ¿no? El verdadero Dios no puede ser muchos dioses. Si hay Dios, solo puede ser uno. Propio de la naturaleza divina es que sea simple, que sea única. Pero por otro lado, Jesucristo se hace igual al Padre y reconoce su identidad divina. Y habla del Espíritu Santo en su misma condición. De nuevo, fijaos, estamos viviendo, de nuevo, la experiencia precede a la reflexión. Porque los apóstoles simplemente eran testigos de esto, que Jesucristo hablaba del Padre como un tú, igual a Él, que prometió el Espíritu Santo, que le recibieron en su vida con una fuerza transformativa como solo puede Dios mover los corazones de los hombres. Y esto planteó un problema teológico que solo se resolvió en el siglo IV.
En el siglo IV se llegó a bueno, se resolvió, qué simpático. Bueno, se llegó a una fórmula que intenta explicar este misterio. ¿Y cómo se explica este misterio? Pues desde la distinción entre naturaleza y persona. Nosotros decimos que en Dios hay un único qué, que es la pregunta sobre la naturaleza. ¿Qué es el Padre? Dios. ¿Qué es el Hijo? Dios. ¿Y qué es el Espíritu? Dios. Pero las personas responden a la pregunta ¿quién? Es distinto el qué del quién. Solo se puede ser de la misma naturaleza, pero con identidad diversa, de un mismo qué, pero con distintos quiénes, desde una comprensión personal. Porque lo personal nos va a introducir en una dinámica de relación y amor que va a lograr superar lo que para nosotros es una contradicción racional, que es la afirmación de lo uno y lo distinto a la vez. Es la afirmación de lo único en Dios y lo distinto sin llegar a negar ni una ni otra cosa, que es lo que nosotros creemos, ¿no? El reconocimiento de la verdadera divinidad de Jesucristo como Hijo del Padre supone una revolución en la teología judeocristiana que solo se logra expresar acertadamente desde las categorías personales. Jesucristo revela su condición divina en relación con el Padre y también en relación con el Espíritu. Hay en los Evangelios, por tanto, ¿no? Y es lo que quiero ahora, referencias a esa condición personal del Espíritu, que el Espíritu es un quién y no un qué. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas afirmaciones, no? Sobre todo en el Evangelio de Juan. Jesús en la oración sacerdotal habla del Espíritu como aquel que da testimonio de Él y del Padre. Es aquel que glorifica a Jesús y Jesús glorifica al Padre. Le pone en igual identidad a Él. Y un apunte que nos puede ayudar, el Espíritu en el Evangelio de Juan no es solo neuma, ¿no? Es la palabra griega para hablar del Espíritu, neuma, que es un sustantivo neutro, sino que Jesús habla del Espíritu como paráclito, y eso es un sustantivo masculino. O sea, habla de Él, no de lo. ¿De acuerdo? No lo energético, no lo, Él. Un tú. Está hablando del Espíritu como un tú. Por otro lado, ciertamente, quien nos da una formulación más clara teológicamente dentro del Nuevo Testamento es San Pablo, que va a darnos formulaciones en las que lo que llamamos las fórmulas trimembres, ¿no? Se llaman así. Estamos súper acostumbradas. Por ejemplo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Estas fórmulas trimembres presentan al Espíritu, al Hijo y al Padre como tres tús, ¿no? De modo que se supera la condición objetiva, lo que es, para expresar la condición subjetiva y personal. ¿Quién es Él? En definitiva, este dinamismo de relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, cómo el Hijo nos habla del Padre y del Espíritu, es el fundamento que nosotros tenemos para afirmar su condición personal. Y así como nos relacionamos con el Padre y nos relacionamos con el Hijo, nos podemos relacionar con el Espíritu. Podemos invocarle, llamarle, hablarle.
Él a su vez gime en nosotros, nos mueve, nos habla, nos unge, quiere entrar en relación con nosotros. El Espíritu Santo es un tú. Y si os quedáis solo con esto en esta charla, genial. Porque a los túes, solo uno se encuentra con ellos, ¿cómo? Hablando con ellos. O sea, lo importante de esta charla es que salgáis de aquí y uno tenga la osadía de ponerse a hablar con el Espíritu Santo. Y yo es lo que os estoy diciendo. Si hemos dicho que lo característico de cada uno viene dado porque son personas, ¿no? Por los quienes, vamos a ver quién es el Espíritu Santo, cuál es la característica de su condición personal. Fijaos que lo personal, ¿no? Lo personal es una relación hecha subsistencia. Voy a repetir esto para que lo entendamos, que no es tan difícil. Lo personal es una relación hecha subsistencia. Es decir, el hijo, ¿no? Es la relación filial hecha un ser. El padre es la relación de paternidad hecha un ser. Fijaos que nosotros, en cierto modo, vivimos así. Es nuestra condición personal. Cuando os presentáis los viernes por la tarde aquí en el Jariz, la gente dice su nombre y dice a quién pertenece, expresa su relación, ¿no? Dice, me llamo Pilar y soy la madre de Patricia. Es la maternidad, tú eres madre, la maternidad te ha dado a ti un ser, te constituye. El espíritu es la relación de comunión entre el Padre y el Hijo hecha a modo de ser. Por eso se le llama la persona comunión. Esa es su característica. La persona comunión. Él es pura comunión. La comunión con rostro. La comunión hecha un tú. Y por eso la dificultad de encontrarnos con Él. ¿Por qué? Porque en realidad Él es desapareciendo. Voy a explicar esto más. Porque si Él es comunión, y la comunión lo que intenta es unir, ¿no? Unir dos polos, unir dos personas, el Padre y el Hijo, Él desaparece. Voy a explicar aún más esto. Por un lado, el Espíritu Santo, como nombre, claro, por eso este nombre que le damos, Espíritu Santo, es muy poco acertado en el sentido, para que nos ayude a entrar en relación con Él. Porque nos dice dos cosas que tiene tanto el Padre como el Hijo. Porque Dios es completamente Espíritu y completamente Santo. ¿Entendéis? Entonces, llamarle Espíritu Santo es llamarle por algo que no le caracteriza a Él solo, que no es nada singular suyo. Porque Dios todo entero es Santo, todo entero es Espíritu. Vale, entonces, en realidad podríamos decir que su ser personal se caracteriza por ser una persona anónima. Le damos un nombre que en realidad no nos dice como nada propio de Él. Su persona, ahora vamos a entrar, vais a ver qué bonito. Su persona es lo común. Lo común. Su ser personal consiste en lo común del Padre y el Hijo y en la unidad del Padre y el Hijo. Es la unidad en persona. Yo pensaba estos días, con lo que nos gusta a nosotros la distinción. ¿Es verdad? Es que por eso nos cuesta el Espíritu Santo, porque a nosotros nos gusta la distinción. Y fíjate que su característica es lo común. O sea que el pobrecito no llama la atención para nada. Como no se toma una peineta, no hay manera. Claro, no se la pone. Bueno, es una forma de hablar, ¿vale? Pero quiero decir que nos puede ayudar. Él es la unidad en persona. Padre e Hijo son uno entre sí, de tal modo, es una unidad que se ha hecho fecundidad en el Espíritu. La unión del Padre y el Hijo es una persona, el Espíritu. Por eso Baltasar habla mucho utiliza como metáfora, ¿no? O como analogía humana, la relación esponsal y la fecundidad, el Hijo que nace de ellos, ¿no?
salvando las distancias, en analogía, que se dice en teología. Bien, entonces, la vocación a la comunión, fijaos, o sea, lo que hace la comunión es mediar. Y por eso la comunión es algo profundamente kenótico. Porque en realidad, cuando tú buscas la comunión, lo que buscas es la relación entre dos personas que no eres tú. Y el vínculo, cuanto más estrecha es la comunión, más oculto queda. Claro, porque si yo busco el estrechamiento, ¿no?, entre dos, pues más oculto queda el vínculo cuando la unión es más hecha. Realmente el espíritu es la persona anónima, tiene un punto apofático, kenótico, pasa desapercibido. Es la persona oculta, misteriosa, donde lo importante para él es alcanzar la relación, ¿no?, entre los otros. El Padre y el Hijo, él expresa esa comunión que ya existe, pero luego en su acción en nosotros, él lo que va a querer es que nosotros entremos en relación con el Padre y el Hijo. Entonces de nuevo vuelve a ser un puente que pasa desapercibido. Él nos mueve para decir Jesús es Señor. Él nos mueve para decir Jesús es Señor. Él no nos mueve para decir, oye, reconóceme a mí, ¿no? Y Jesús nos lleva al Padre. Por eso el Espíritu nos puede pasar desapercibido. Para conocer al Espíritu, por tanto, la vía más fácil de acceso, no es tanto ir a Él, aunque también desde estas pinceladas que os he dado de la comunión, creo que os puede ayudar, desde la persona comunión, desde aquel que es el fruto de la comunión del Padre y el Hijo, pero nosotros en lo cotidiano, como conocemos al Espíritu, es a través de cómo Él obra en nosotros. Y el Espíritu actúa en dos direcciones. Me gusta mucho porque entronco con lo que decía la Madre, una hacia adentro, otra hacia afuera, ahora a nivel teológico. En el Evangelio de Lucas, yo veo más expresada más esta dimensión del Espíritu que nos mueve hacia adentro. En el Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Lucas, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu va a movernos hacia afuera. ¿Cómo? Movimiento hacia adentro. El Espíritu como memoria de Jesús. El Espíritu es la memoria de Jesús, actual. Jesús dice de Él os lo recordará todo. La memoria es un modo de presencia. La memoria está ligada al amor. Y el amor vive en el recuerdo de aquellos a quienes amamos. Es más, hace que nosotros vivamos en una comunión constante con los que amamos, no porque estamos todo el día pegados a ellos, sino porque se crea esta inhabitación. Esto es lo que hace el amor. Yo siempre digo, ¿qué es enamorarse? Pues que uno que está allí fuera se metió dentro. De tal modo que uno va por la calle y está todo el día pensando, ¿no? Ay, si viera esto, ay, si hiciera lo otro, ay, si tal y cual. Porque fíjate lo que me dijo. O sea, uno vive esta experiencia. Bueno, pues esto es lo que el Espíritu realiza en nosotros. El Espíritu en el interior del creyente hace memoria de Cristo, una memoria viva. Esta memoria de Jesús que obra el Espíritu en nosotros, a mí me remite mucho a la figura de María, que es presentada como aquella que guarda en el corazón. Hacer memoria, por lo tanto, guardar en el corazón, es esa rumia interna, una escucha interior, una atención íntima, que nos lleva a reconocer el amor de Dios permanente en nuestra vida, a vivir en una presencia constante de Dios y permanente. Pero esta memoria no es fruto del empeño humano. No es que nos diga, venga, voy a pensar en Jesús todo el día, ¿no? No. Es un modo de vivir gracia del Espíritu.
el Espíritu nos convierte a nosotros, ¿no?, se llama así, como en sagrarios vivos. O podríamos decir que reactualiza a nosotros el misterio de María, porque nos convierte en templos. También, y gracias a esta memoria de Jesús, el Espíritu es maestro interior. Memoria de Jesús y maestro interior. Porque Jesús dice, Él os lo recordará todo, y en ese sentido Él os guiará a la verdad completa. El Espíritu explica. De tal modo que gracias al Espíritu nosotros reconocemos la verdadera identidad de Jesucristo, que Jesús es Señor. Los apóstoles no se enteraron bien de qué iba el rollo hasta que no recibieron el Espíritu Santo. No entendían bien. Solo gracias al Espíritu nosotros podemos llegar a reconocer la verdadera identidad de Jesús. Y con Él se reconcilian además las tensiones que la persona de Jesús ocasiona, que es hombre, que es Dios, ¿no? Y que nosotros desde nuestra razón no podemos reconciliarlas, pero el Espíritu, como exegeta, o sea, como guía, como maestro, hace posible esto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Esto lo hace el Espíritu. Y por último, el Espíritu trabaja hacia afuera de nosotros como fuerza del testimonio. Él interiormente nos mueve, ¿no? Por eso el Espíritu es dinamis, es fuerza, es fuego, movimiento, salida, empuje. El Espíritu nos mueve a ser testigos de este Jesús, ¿no?, al que Él nos lleva a reconocer en el interior y que nos lleva a la verdad completa de quién es Él, Jesús, de modo que el Espíritu nos impide reducir a Jesús a nuestras categorías, hacer de Jesús lo que nos viene muy bien, ¿no? Sí, esto que dice el Papa, no me acuerdo, pero como Jesús un poco utilizaba una frase como cuando uno va a hacer la compra que elige lo que quiere. Bueno, no me sabe, da igual. Pero quiero decir, el Espíritu impide que yo al final reduzca a Jesús según mis pretensiones, y esto es lo que mueve al testimonio, la fuerza del testimonio, hasta dar la vida incluso. Y fijaos, quiero simplemente decir esto, este testimonio, si hace falta con la palabra, ¿no? Pero el Espíritu lo que realmente hace, este dinamismo, es un dinamismo de conformación. Nos hace testigos de Jesús porque nos hace Jesús. La memoria interna de Cristo y la comunión íntima con Él produce un dinamismo de conformación. La comunión lleva esto, tú en mí, yo en ti, y esto crea una comunión que poco a poco yo me voy haciendo semejante a aquel que amo. Entonces el testimonio cristiano al que el Espíritu nos mueve es un testimonio con la palabra, con el compromiso, pero es un testimonio profundamente de vida, porque el cristiano se convierte en un Jesús. Si yo recuerdo día a día a Jesucristo vivo interiormente, vivo en el recuerdo, actuaré como haría Él. Amaré como haría Él. Responderé como haría Jesús. Porque es Jesús, como dice y Pablo lo dice acertadamente, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y esta experiencia de conformación, ¿no?, es la comunión plena que obra el Espíritu en nosotros. Por eso, esta preciosa frase de los padres de la Iglesia, Cristo se ha hecho sarcóforo, o sea, portador de la carne, para que el hombre pueda llegar a ser neumatóforo, portador del Espíritu. O sea, Jesucristo se ha encarnado para poder darnos el Espíritu y que nosotros seamos, ¿no?, portadores de este Espíritu que nos vuelve, este Espíritu que nos lleva al encuentro con el Hijo. Quiero terminar con una oración. Con una oración que rezan
en la Iglesia Ortodoxa, cada vez que van a empezar a hacer cualquier acción, a que sea, ¿no? Como hacemos nosotros con nuestras jaculatorias o el Gloria al Padre, bueno, pues ellos invocan al Espíritu Santo con esta oración. Vamos a hacer esto como inicio a este deseo de relacionarnos con Él. Vamos a abrir un espacio de diálogo con el Espíritu después de esta oración, porque a Él se la dirigimos. Rey del cielo, Consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todo lugar y que todo lo llenas, tesoro de bienes y dador de vida, ven y haz de nosotros tu morada. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bueno. Como no tenemos mucho tiempo, os voy a proponer dos cosas sencillas. Una, ¿te relacionas con el Espíritu Santo? ¿Hablas con Él? ¿Cuál es su acción en ti más evidente, más palpable o que tú percibes como de una forma más natural? Pues la interna, la externa, el ser testimonio. ¿Cuál es la acción que tú ahora, después de esto, puedes percibir? Y por último, en este ratito que tenemos, os propongo que tengáis un coloquio con el Espíritu Santo, un momento de encuentro con Él. Pues para esto se requiere, la preparación que hemos tenido a lo largo de esta mañana, ¿no? Basta salir fuera o ir a la capilla, hay que estar en silencio, eso sí, porque cuando hablamos solo se habla con uno, si vamos a hablar con Él, pues no podemos hablar con nadie más. Entonces, pues Dios, pedirle que se manifieste, pedírselo, ¿no? Pedirle a quien no haya tenido una experiencia ahora que ella comprenda o que él comprenda, pues yo en realidad no sé, pues pídele que se manifieste, habla con él, pídeselo. Y si ya tienes trato, ¿no? Si ya es amigo, pues ten un momento de encuentro con él, habla con él, como preparación para la vigilia de esta noche, para la gracia de Pentecostés que vamos a vivir en el día de mañana. Habla con el Espíritu y pídele que sea persona comunión en tu vida, que te lleve al Padre y al Hijo, que te lleve a los hermanos con los que necesitas encontrarte, que Él sea persona comunión. Vamos a pedir esta gracia.